con nuestras enseñanzas de los sábados en la noche. Hoy es marzo 29 del 2025. Vamos al programa número 10 de grabación acerca del replanteamiento de Génesis. Master Félix, el micrófono es suyo. Bueno, vamos a continuar y vamos a hacer un resumen cortico de la vez pasada cuando leímos el número, creo que fue el 5. A ver si ustedes están al día del día número 1. Si hay alguna pregunta, no la hagan ahora. El sábado anterior estudiamos que llamó Elohim a la luz, esa información objetiva, la llamó Yom, traducido como día, y a la tiniebla, al imperio del mal, lo llamó noche. Entonces, ese diccionario lo van armando ustedes porque todo el contexto bíblico en muchos de sus apartes tiene que ver con este idioma o esta jerga que estamos aprendiendo. Ya sabemos que Elohim fue el que a la luz, a esa verdad que trajeron, esa información objetiva que trajeron los que envió, la llamó luz, cuando dio la orden de que se aclararan las cosas. Y nosotros todavía tenemos que ver con la luz. O sea que a la tiniebla la llamó, al imperio de Satanás la llamó noche. Por eso dice por ahí que nosotros somos del día y no de la noche. Y luego cierra el primer periodo de tiempo indeterminado diciendo, y fue la tarde y fue la mañana, el día 1. Vamos a ser enfáticos en que esta revelación tiene su propia jerga, su propio idioma, sus propios términos. Y aquí se nos está diciendo en dos palabras nuevas, tarde y mañana, se nos está dando información. Dice, y fue la tarde y fue la mañana, el día 1. No nos está hablando del astrosol, ni de la luna, ni de 24 horas, ni nada de eso. Se está hablando que al haber terminado de recoger toda esa información, que fue bastante fuerte y es bastante fuerte, la llamó tarde, que quiere decir un comparativo cuando se esconde el astrosol en los días de verano, llega la tarde y viene el descanso, sin la fortaleza de esa luz de verano, es un comparativo. En realidad aquí es como respuesta de haber analizado toda esa información que trajeron los que envió Elohim. Ellos cierran toda esa información, la van a analizar y dice, y fue la tarde, o sea, vamos a recogerlos, vamos a analizar las cosas, vamos a ver en dónde estamos ubicados, en qué consiste todo esto que ha sucedido, y a eso lo llaman la tarde. Y va a eso llegar hasta la mañana, o sea, todo un proceso que ellos terminan en lo que llaman la mañana. No está hablando de la salida del sol en el verano, ni en el invierno, ni en los polos, ni en ninguna parte. Esa es la forma de decir ellos en hebreo, boker, que lo traducen como mañana. Entonces, todo este análisis que van a hacer va a notarse de que la palabra noche no está, sino la tarde y pasa a ser la mañana. ¿Qué es lo que van a analizar? La noche. Entre la tarde y la mañana van a analizar la noche. No estoy hablando de la tarde porque el sol se escondió, porque él nunca se esconde, no tiene miedo. No estoy hablando del astrosol cuando ya declina en el occidente, de ninguna manera. Estoy hablando de la tarde dentro del diccionario de arriba,
no de que el astro sol, ni no de que la luna. Pasamos ahora al día siguiente. Dice, la fuente que estamos estudiando es Rey Valera 60. Vamos a ver qué dice. Dice, y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Si esa es la traducción correcta, nosotros encontramos en Nueva Versión Internacional que no habla de expansión, sino de firmamento. Entonces ya tenemos que no habla de expansión, sino de firmamento. Y tenemos otras versiones en inglés y en otros idiomas, y también en español, que no habla, la traducción de esas versiones no dice expansión y tampoco dice firmamento, sino dice bóveda. Entonces, ¿con cuál traducción nos quedamos? Con la que dice que dijo Dios haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, o nos quedamos con Nueva Versión Internacional que dice que haya firmamento en medio de las aguas, o de las otras versiones que hablan de que haya bóveda. Ya son tres traducciones distintas. ¿Qué quiere decir? Que alguna de las dos, alguna de las tres debe tener una traducción exacta. ¿Cuál de esas será la que vamos a analizar? ¿Con base en cuál de las tres vamos a estudiar, investigar o escudriñar? Si vamos a tenernos a Rey Valera, que dice expansión, nosotros vamos a leer así de fácil, expansión, pero hay una pregunta, ¿expansión de qué? ¿De agua? ¿Expansión de gas? ¿Expansión de un territorio? ¿Expansión de un gobierno? ¿Expansión de qué? Así es, Cueto dice, hay expansión en medio de las aguas. Yo les pregunto, ¿puede haber qué tipo de expansión en medio de unas aguas? ¿Qué tipo de expansión esperamos que haya en medio de unas aguas? Dice que hizo Dios esa expansión. Entonces es una hechura de Dios de esa expansión. ¿Qué tipo de expansión hizo en medio de esas aguas? ¿Qué tipo de expansión? ¿Una expansión de qué? ¿De qué? De gas, una expansión de gente, una expansión de civilización, una expansión. ¿Qué expandió en medio de unas aguas? Eso lo dice Reini Valera. La otra versión, otra traducción, Nueva Versión Internacional, ya está hablando entonces de firmamento. No sé cada quien qué entienda por la palabra firmamento. De hecho, según esa traducción dice que Dios hizo un firmamento. No sé cada quien de ustedes qué entiende por firmamento. Y dice que ese firmamento lo puso en medio de esas aguas. ¿De cuáles aguas? O puso una expansión, no dice de qué, o puso un firmamento. ¿Qué entendemos por firmamento? Pero hay otra traducción que dice bóveda. Una bóveda la puso Dios en medio de las aguas. ¿Qué entendemos por bóveda? Cada uno de ustedes, ¿qué entiende por bóveda? Váyanse un diccionario a ver qué dice bóveda, o si ustedes tienen una idea en el uso de su idioma, ¿cuándo usan la palabra bóveda? Y la puso Dios en medio de unas aguas. Una bóveda en medio de unas aguas. Entonces, como somos objetivos, no somos sentimentalistas, ni somos religiosos, ni somos interpretadores, tenemos que ser escudriñadores que quieren ser objetivos. Muy objetivos, muy el grano, muy concreto, porque esto se trata de acceder a una verdad que nos va a hacer libres. ¿Y libres de qué? ¿Qué vamos a conseguir siendo libres? ¿Qué vamos a conseguir con eso? Eso lo aclaró Jesús. La verdad os hará libres. ¿Cómo accedemos a esa verdad? A través de las aclaraciones, la luz.
en el idioma que estamos hablando y aprendiendo, entonces tenemos la necesidad de recibir esa luz. Entonces ya tenemos ubicado en el diccionario qué significa la tiniebla, el imperio de Satán, qué significa el día, todo el programa de aclaración de la verdad que nos va a hacer libres. Somos del día, no somos de la noche, que quiere decir pertenecemos al plan del Altísimo, el día, no pertenecemos al imperio de Satán, la tiniebla, y ya tenemos que ir cuajando un nuevo idioma en la mente para poder acceder a esa mente de lo que llamamos Cristo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que estar en ese ambiente, en el ambiente en el cual está Jesús. Y para no ser un estorbo, vamos a tener que hablar el mismo idioma, porque no deja de ser fastidioso estar en un país en el cual no conozcamos su idioma y no nos podamos comunicar con las personas a menos que tengamos un diccionario. Entonces aquí vemos que hay alguna traducción errada o las tres están erradas. Si nos vamos a la fuente, porque ese es nuestro deber, ir a la fuente e investigar, porque somos investigadores, no somos religiosos que vamos a tragar cualquier tipo de información que cualquiera nos traiga. No, 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 esta es nuestra responsabilidad. ¿Por qué es nuestra responsabilidad? Porque nosotros no estamos llamados a ingresar a una religión. No nos han invitado a ingresar a ninguna religión. Nos han invitado a conocer una verdad que nos va a hacer libres. Entonces nos vamos a la fuente, porque para eso está la fuente. La fuente es la aramea y la hebrea. Algunos dirán, nosotros no hablamos ese idioma. Es irrelevante si lo habla o no. Cuando vamos a investigar algo, como a veces de pronto hacemos con una fórmula médica o con el medicamento, no entendemos qué dice ese nombre y eso nos vamos a averiguar para qué sirve tal medicamento. Y ahí lo vamos a encontrar en internet. Tal medicamento sirve para esto y esto y esto. Y no somos médicos. No conocemos nada de la jerga de la salud, pero en internet nos dice, tal medicamento sirve para tal cosa. Y con que aprendamos ese medicamento para qué sirve, no quiere decir que ya somos médicos, ni que somos doctores en el área de la salud, pero sí sabemos para qué sirve la aspirina y metformina y todo esto, pues, porque lo fuimos a investigar. Entonces aquí vamos a investigar cuál es la palabrita que no han sabido traducir y por qué no la han sabido traducir. Esa palabra en hebreo se encuentra como raquilla. Es comprensible que los distintos traductores a otros idiomas, no solamente al español o al castellano, pues se toparon con esa palabra que si no la tradujeron como es porque desconocen realmente el significado. Y no habrían puesto expansión porque no, raquilla no significa expansión. Raquilla tampoco significa firmamento. Tampoco significa bóveda. Pero el traductor, pues como que más o menos quiso tener una idea, tuvieron una idea de pronto y pusieron cada uno en su época, en su momento, en su traducción, en su versión, lo que encontramos. El uno puso expansión, pero no dice expansión de qué. El otro puso un firmamento, pues yo entiendo por firmamento, no sé ustedes, como el universo, pero el universo en medio de unas aguas, en una expansión en medio de unas aguas, o una bóveda en medio de unas aguas. Cualquiera de las tres que sean, tienen que estar en medio de unas aguas. Entonces también tenemos que ubicar las aguas. Que somos escudriñadores. No somos tragadores de sapos ni de ranas. Entonces escudriñando.
Si Dios puso eso, tiene que existir. ¿Pero qué es lo que existe? ¿Y en medio de cuáles aguas? La palabra raquilla es muy compleja de traducir. No es que sea difícil, ¿no? Compleja, porque si fuera por difícil, pues de todas maneras nos tenemos que enterar de qué se trata, porque ese es el objetivo del reino de los cielos, enterarnos de las cosas, traernos luz. Nos van a traer luz en medio de la tiniebla, en medio del imperio de la maldad. Esa palabra, raquilla, trae como una base de la voz hebrea reik, que significa como vacío, ¿sí? Pero es apenas una medio idea. En realidad, para ir al grano, se las voy a poner en griego. Para ir al grano, como el dermatólogo, la vamos a oír en griego. La llaman Cristo. La llaman del griego Christos. ¿Y qué significa Christos? ¿Y cómo va a estar Cristo en medio de unas aguas? Entonces sabemos que aguas significan pueblos, naciones y lenguas. Y en medio de esas aguas está lo que entendemos del griego Christos. Entonces, no hagamos más esfuerzos, sino reemplacemos la palabra y puso Dios a Cristo en medio de las aguas, ¿sí? Sin todavía investigar qué significa la palabra Cristo, porque debemos saber en griego qué significa la palabra Cristo. O sea, debemos dejar la mala costumbre de recibir informaciones a través de nombres que nunca investigamos qué significa. No es lo conveniente, no es profesional. De hecho, cualquiera que tiene una profesión y maneja cierta jerga sabe en qué consiste eso. Esos mecánicos dicen un destornillador porque saben de qué se trata. Cada herramienta que tiene un nombre saben para qué se usa. Si van a la ferretería la van a comprar. Un brisolo, un destornillador, un alicate. En medicina también, cada nombre que usan tecnológico saben su significado. Ellos saben que es una jeringuilla. Ellos saben que es una silla de ruedas, ellos saben toda su jerga y nosotros no vamos a saber en esto nuestra jerga que viene del reino de los cielos, pues el colmo, el colmo. Y por andar vagando, usando palabras que no conocemos, por eso no damos al grano en abrir ciertos códigos, en activar ciertos códigos. ¿Sí? Es usual que digamos, vamos a llevar el Evangelio. ¿Y el Evangelio qué es? Dígamelo en español. No me lo diga en griego. ¿Qué es evangelio? Evangelio significa buena noticia. Ah, ok. Entonces vamos a llevar una buena noticia. ¿Para qué uso el griego? Si yo no hablo griego, le estoy hablando con griegos. Entonces vamos a la iglesia. Y a la iglesia, ¿de dónde me traes esa palabra? ¿Del catolicismo o del griego? El griego dice eclesia, que significa tumulto, congregación, huelga, reunión. Eso significa la palabra eclesía, pero aquí la acuñamos en lo que es religión, y no es así. Si usted va a Grecia y está en Grecia o entre personas de habla griega, le dicen, hay una huelga, una manifestación de trabajadores, van a usar la palabra eclesía. La palabra Biblia significa libros, librería, y no necesariamente en Grecia, donde dice Biblia, significa el libro de la Biblia como se conoce aquí. La Biblia, ¿sí? Entonces necesitamos como profesionales de la fe
pero saber qué es fe. Si usamos la palabra fe, decimos, no, yo lo hago por fe. Y es que por la fe no sé qué, y la fe por esto, pero ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Una voz del latín que significa visualizar. Entonces yo ando por visión de lo que todavía no veo, pero lo veo aunque no se ha hecho realidad todavía. Normal. Un proyecto es un proyecto. Y yo veo ese proyecto, todavía no veo la construcción ni los hechos del proyecto, pero ya lo veo el proyecto. O sea, eso se llama visualizar. En latín se llama fe. ¿Sí? En hebreo se dice emuná, que es visualizar. Entonces tenemos que ir conociendo nuestro idioma, el idioma de arriba, que nos están enseñando de arriba, y hacer nuestro propio diccionario de arriba si vamos a querer que nos entendamos con los de arriba, o yo entender a los de arriba. De eso se trata esto. De esto se trata eso. Entonces, vamos a aprender a hablar es con ellos. Ya yo hablo con ustedes en la jerga de aquí. Y nosotros nos entendemos en la jerga de aquí. Y en el argot, o en la jerga latín, que hablamos nosotros, sí podemos decir, mira, el tipo ese lo estafó a alguien, pero en el reino de los cielos la palabra estafar no existe. Pero ellos quieren que nosotros tengamos la mente de Cristo, no la mente del enemigo. En ese sentido, primero la mente de Cristo para entrarle al enemigo, porque nos le vamos a entrar al enemigo es con el idioma nuestro del reino de los cielos, no con el del enemigo, porque ¿qué hicimos? Todo lo que hablamos y hablemos, el enemigo se va a enterar, y de eso no se trata. Si aquí nos están entregando un idioma que viene de arriba, es precisamente para que hablemos entre nosotros, arriba. Y si nos tenemos que hablar con gestos, nos hablamos con gestos, pero con los de arriba. Si me van a enseñar ellos arriba las cosas con el idioma de Satán, será para otro objetivo, para infiltrarme en el reino del mal, en el imperio. Será para infiltrarme, para comunicarme y oír del imperio. Pero si eso ya lo conozco, yo nací ahí. Yo nací en el abismo. Yo nací en la tiniebla. Un día me dijeron, dijo Jesús, y me lo dijo, yo soy la luz. ¿Cuál luz? Porque también se dice Jesús que la luz que hay en ti no vaya a ser tiniebla, ya que lo que te ilumina no venga del imperio. Entonces, si Jesús dice, se responsabiliza en decirme, yo soy la luz. Ah, aquella de Génesis, allá al principio, sí, Señor. Yo represento a esa luz buena. Por eso dice, fue la luz y yo elogié que la luz era buena. Buena quiere decir que no tiene ningún tipo de contaminación y puedo ver las cosas a través. Y eso significa la palabra del griego Christos. Significa transparencia. De ahí viene cristalino o cristalino. De ahí viene cristal, cristal. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué hicieron estos misioneros? Porque apóstol significa misionero. Apóstol no es una palabra religiosa, de ninguna manera. Significa misión, y en misión tiene un misionero y el misionero cumple una misión. Aquí no hay nada de religión ni nada. Entonces, estos misioneros o apóstoles en griego llegaron a esa parte donde él habla era el griego, pero el griego koiné, o sea, popular.
Y en medio de esa sociedad había muchos judíos como había muchos de otras naciones de este planeta. Y ellos tuvieron que presentarle a esa sociedad de habla inglés, de habla griega, a esa persona que ellos conocían en su idioma arameo y en su idioma hebreo, como hay que presentarle la raquilla, hay que presentarles otra manera que también aparece en la jerga hebrea, que es Shiloah, el enviado. Apunten Génesis 49:10. Hay que presentarse. ¿Cómo se lo presentamos? No se lo vamos a presentar a los griegos ni en arameo ni en hebreo. Vamos a presentarlo en su propio idioma. Pero sucede que en la sociedad de ese momento, esa palabra Christos estaba muy empolvada, estaba por ahí en el olvido. En el olvido. En el olvido de lo koiné, de lo popular, de lo común. Pero estaba por ahí el vestigio del cristal, del cristalino, de lo transparente. Entonces tomaron esa palabra, transparencia, y le presentaron a Jesús, ese que llamamos con otra fonética más común, Jesús. Ellos no decían Yeshua, eso no es en griego. Ellos presentaron a Jesús, Jesús o Jesún. ¿Y quién era ese personaje? Para presentarlo a los griegos, y los griegos de mentalidad griega, porque hay gente que habla un idioma pero no es de esa mentalidad. Es decir, no todo el que habla alemán es de mentalidad alemana, no todo el que habla inglés es de mentalidad inglesa, ni australiana, ni donde hablen el idioma anglo. No todo el que viva en el país hispanoamericano es de ese país. Aprenderá la jerga peruana, chilena, boliviana, de cualquier país de Hispanoamérica que llamamos hispano por Hispania, pero no quiere decir que sea de esa mentalidad. Una cosa es hablar un idioma y otra cosa es tener la mentalidad de ese idioma y de sus jergas. Se le presentaron a la transparencia. ¿Cómo se dice transparencia en griego? Christos. Repito, de ahí viene cristalino. De ahí viene cristal, porque se ve a través. Entonces ellos le presentaron a una persona que a su través se veía lo que el mensaje de ellos traía. Yo puedo llegar a una palabra y decirles a ustedes, tocar la puerta y decirles, miren, les vengo a traer un carpet. ¿Un carpet? ¿Y eso qué es un carpet? ¿Cómo le digo a esta gente que vengo a venderles un carpet? Ah, un tapete, una alfombra. Ah, pues dígamelo en idioma, le vengo a ofrecer un tapete, una alfombra, pero no me digas carpet. Lo mismo aquí. Si yo les vengo a hablar a ver, para nosotros se llamaría el Mesías en mentalidad griega, no cala. No cala ni en hebreo ni en arameo la palabra Mesías. Eso lo hablamos nosotros en nuestra jerga y decimos el Mesías. Pero el Mesías, ¿de dónde viene esa palabra? Mashiach. ¿De dónde viene eso? Entonces estamos repitiendo por repetir. El Mashiach. ¿Pero qué es Mashiach? Mashiach quiere decir ungido, delegado. Pero todos los reyes de Israel fueron Mesías. Todos fueron delegados para ser reyes. Entonces no es una palabra única y exclusivamente para Yeshua o para Immanuel. No. Mesías es una persona a la cual se le delegó algo. Entonces vamos a desacuñar lo que está acuñado para aprender un idioma, porque nuestra visión
tiene que basarse en una profesión, la profesión de visualizar. Y todas las profesiones se basan en visualizar. Todas. No hay una sola profesión, no hay nada que usted profese, porque la palabra profesión viene de profesar. ¿Qué es lo que usted profesa? Profesar. Usted está identificando algo que usted conoce, no que usted cree, que usted conoce. Entonces yo uso un idioma para lo que yo conozco y una manera de decir de lo que yo creo. Creer, el cri, yo creo que voy a ir mañana a tu casa. No estoy seguro. En cambio, si yo te digo, estoy seguro que voy mañana a tu casa, pues en principio te creo, pero si antes de llegar a tu casa o a mi casa te atropella una bicicleta y te manda a la UCI, pues quedaste como que creías, ¿no? Pero el convencimiento ya no lo quieres. O sea, nosotros no busquemos la seguridad en lo ambiguo ni encontremos en lo ambiguo la seguridad. Las cosas son o sí o no. Y nosotros estamos abocados a tener una profesión, a profesar, a confesar. Por eso dijo Jesús, el que me confiese delante de los hombres, yo le voy a confesar delante de mi Padre. Pero no hablemos por hablar, porque también uno confiesa en la policía y en la policía hasta canta, vuelven a uno cantante. Entonces, ¿qué es profesar? Yo te pregunto, ¿qué profesión tienes? Me dices tal profesión. Yo estoy convencido que tú visualizas tu profesión. Tú visualizas tu profesión. Estoy convencido. Entonces dices, soy médico odontólogo. Pues tú estás profesando, estás confesando que sabes de médico, de medicina y que sabes de odontología. Entonces, si yo voy a buscar un ginecólogo, no voy allá. En eso consiste mucho las mentalidades. A muchos hispanos se les hace algo difícil entrar en una sociedad como la alemana, la francesa, la griega, porque cree que allá las cosas se hacen como se hacen en Hispania o aquí en Hispanoamérica. Está la luz en rojo y tú la pasas. No. En otras partes, la cebra es para que los carros paren y dejen pasar al peatón, no está de adorno. Y es muy complejo pensar, por ejemplo, en alemán. Si vas a armar la frase con mentalidad latina o de tu país o de tu idioma, la vas a armar estructuralmente gramatical igual como la armas en tu idioma, la vas a armar en alemán, pelaste, no la pegas. Tienes que pensar armar la frase en alemán o en inglés o en francés y así es el hebreo y el arameo. Entonces hay que aprender el idioma de allá. No digamos que las cosas son extrañas. Uno de los médicos que me atienden está estudiando precisamente alemán para irse a trabajar a Alemania. Una doctora de las que conozco está estudiando italiano para irse a trabajar a Italia. ¿Viste? Tienen que ejercer sus profesiones con el idioma en Italia y el otro en Alemania. Porque allá todos los pacientes no son de donde ellos van. Lo mismo aquí. Si vamos a mantener la mente de Cristo, por lo menos sepamos qué significa Cristo. Por lo menos. ¿De dónde viene eso? Eso se llama no tragar entero, no tragar sapos, digo yo. Aquí se me está diciendo que no fue Dios quien puso la expansión en los cielos, ni que fue Dios quien puso la bóveda, ni Dios puso el firmamento. No,
No, la fuente está diciendo que fue Elohim. Y Elohim lo encontramos en Revelación 4. Ahí encontramos Elohim. Vamos allá y leemos Elohim 4, perdón. Apocalipsis 4:4. Me están mostrando quién es Elohim. Los que forman parte de esa asamblea que hay ahí. 25 monarcas. 4 vivientes, seres vivientes. 7 que están alrededor. Ahora sí. Ese es Elohim. Esa asamblea fue la que determinó haya raquilla. Lo pasamos al griego, haya Cristos, haya transparencia. Pues con la verdad viene a través de la transparencia, pero necesitamos la luz. Que puede estar todo transparente, pero si está a oscuras, yo no veo lo que hay a través de. Entonces yo necesito la luz para ver a través de primero. Por eso primero está, haya luz. Para después se me dice que Elohim, ¿qué puso ahora? Cristos. En griego. ¿Qué me están presentando ahora? Una organización a la cual yo debo pertenecer. Porque Elohim la estableció, dijo que exista. Y está existiendo desde antes de que fuera manifestado Jesús. ¿Qué quiere decir? Que crearon la organización y todavía no estaba Jesús. Ya la crearon y vienen siendo creadas desde entonces, desde antaño, para que esté en medio de qué dice. ¿Qué lo dice? Y dijo Elohim, haya Raquilla, haya el Mesías, haya Cristo, haya eso, haya, primero que todo, que exista primero. Y empezó a armarse. Y en la medida que se fue armando esa organización en la cual nosotros debemos estar en esos lugares porque ahí está Jesús. Esa la pusieron en medio de qué dice aquí. Haya Raquilla en medio de las aguas. ¿Cuáles aguas? Pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas en medio de ellos. Para que esté en medio de ellos, en medio de los pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas de los que son resultados de la rebelión. Porque todo esto está porque hubo una rebelión. Inmediatamente Elohim organizó una organización única y específicamente para que esté en medio de esas aguas. Pero no me ha dicho si son aguas de arriba, del reino de los cielos, ni aguas de abajo, sino en medio. Ese es el objetivo. En otras palabras, quien la persona conocemos hoy como Jesús esté en medio de los pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Así sea de las del reino o así sea las que estamos en el abismo. Desde allá entonces ya viene esa organización. Pero para yo pertenecer a esa organización tengo que tener el idioma, la mente y la profesión de ellos, si no, no nos vamos a entender. No nos vamos a entender. Nos están llamando a profesar, a confesar una visión que tengamos. Confiesa tu visión. Y no tengamos la fe del carbonero. Como tú me lo dijiste, yo lo creí. No. Tú puedes decirme todo lo que tú quieras, pero a mí me tiene que constar. La fe del carbonero es que yo creo lo que tú digas y no lo que a mí me consta. Aquí no. Aquí no. Porque esa luz tiene que venir a ti, a como seas tú. Tiene que venir a mí a como yo sea. O sea, Jesús tiene que venir a ti en lo que tú eres y va a venir en mí en lo que yo sea. Nosotros no somos metidos en un solo paquete
una docena de huevos y todos son los huevos. No, 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 no. Es más, cuando calienta la gallina, los huevos salen pollitos o pajaritos sí, distintos, aunque se parezcan. Pues aquí nos están enseñando a involucrarnos en ellos, con ellos, para que con ellos formemos parte de lo que ellos están haciendo y nos entendamos el mismo idioma. Y eso no es novedad. En un hospital, los que están relacionados con esa profesión tienen que saber todos de la salud. En un taller de mecánica, todo el que esté trabajando ahí tiene que saber de lo que están haciendo, mecánica. Nada de esto es nuevo. En el mismo colegio donde estudiamos nos enseñaron tantas materias que todos escuchamos de ella del 1 al 5. O sea, nada de esto es nuevo. Al ejército te van a enseñar igual que a todos lo básico, lo esencial y luego las especializaciones. Pero todos vamos a hablar el mismo idioma en el ejército. Si entras a un banco te van a enseñar toda la jerga de la banca, del banco, de la banca, del banco, del banco, de la banca, pero vas a tener que aprenderlo. O sea, aquí no estamos hablando nada nuevo. Pero aquí como estamos hablando de algo que es lo puntual, lo muy, muy importante, y tenemos el privilegio que entre 8.000 millones de personas somos un puñadito que nos estamos enterando de esto. Y aprovechemos ser parte de ese puñadito porque cuando venga el arrebatamiento solamente se van los que Jesús diga, no la iglesia como tal. Se van personas por individuales más, hasta pareja, una queda aquí y la otra se va. Así que aquí no juguemos a la religión, ni juguemos a que ya somos salvos y no salvos cuando no sabemos ni de qué nos vamos a salvar. No hablemos de condenación si no sabemos ni entendemos en qué consiste la condenación. O sea, no hablemos por hablar porque eso no codifica, eso no excita a los códigos a funcionar. De ninguna manera. Pues ya que estamos visualizando un idioma para nosotros, Elohim, ¿qué hizo? Dijo, haya. El haya no quiere decir que al ratico lo hubo. Es un proceso hasta que se da. Yo puedo decir, en ese terreno que haya un edificio. Cierro los ojos, abro los ojos y ya está el edificio. No apenas va a empezar el proyecto, las medidas y una cantidad de requisitos, como puedo decir yo en la casa, tengo hambre, voy a hacerme un desayuno. ¿Ya apareció el desayuno encima de la mesa? Oh, tengo hambre, maravilloso. Proceso para que haya llegado a tener hambre. Espere, te preparan el desayuno o tú te lo preparas, pero eso es un proceso hasta que tenga el desayuno encima de la mesa. Y si no hay huevos, hay que ir a la tienda. Y si faltó el aceitico, tienes que ir a la tienda. O sea, no des por hecho las cosas hasta que ya no esté todo listo. No te comas la gallina antes de comprarla. Todo es un proceso. Elohim, Revelación 4:4, dijo, allá, aquí ya. Existe ese edificio, existe esa organización, existe eso. Entonces vamos, empezó el proceso. ¿Quién lo inauguró? Jesús. ¿Cuándo lo inauguró? Después de haber resucitado. Por eso le entregaron los 7 sellos, el rollo, le entregaron toda autoridad en los cielos, se le entregaron la tierra y todo eso. Y desde entonces Jesús es el Dios de todas las cosas. El Todopoderoso, porque la palabra Dios solamente significa Todopoderoso. Y Salmo 82:6 dice que todos nosotros somos poderosos. Leanlo, Salmo 82:6. Todos ustedes son, traducción, dioses. Fuente, todos ustedes son Elohim, que quiere decir parte del plan del Altísimo. Eso dice. Leanlo usted ahí, Salmo 82:6.
Y Jesús dijo, y eso está escrito de parte del Altísimo y la Escritura no puede ser quebrantada. Si llamó Elohim o dioses, por traducirlo así, a todos los que les llegó la palabra de Dios. O sea que si a usted le llega la palabra de Dios, tiene que formar parte de ellos. Si a usted le llega la palabra del ejército, tiene que formar parte del ejército. Si le llega la palabra de la profesión de medicina que usted especialización hizo, le va a formar parte de los médicos. Yo no estoy hablando nada nuevo ni nada de otro mundo. Aquí el objetivo de ustedes es que sean profesionales y confiesen qué tipo de profesión tienen. Confiesen a Jesús. Pero confesar a Jesús no es para hacer una esquina y decir Jesús, 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 porque el chofer del bus que va pasando se llama Jesús. El policía que está en la esquina se llama Jesús. El ladroncito de allá también se llama Jesús. No es solamente confesar nombres de Jesús. Dice Jesús, el que me confiese quién soy yo. Confiese que Jesús es el unigénito. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa? Que es el unigénito. Si esa es una palabra que viene del griego, único de la genética del Creador. Único de la genética del Creador. O sea que yo soy humano también, pero no vengo de la genética del Creador. Entonces no es verdad lo que dicen. Es que todos somos imagen y semejanza de Dios. ¿De verdad? Somos imagen y semejanza de Dios, todos. Y estamos en las cárceles, estamos enfermos, estamos llenos de cuánta calamidad sea. Entonces, ¿cuál es la imagen? ¿Qué es una imagen? Usamos palabras por hablar. Imagen es una fotografía. Pero decimos, somos todos imagen de Dios. ¿Dónde lo dice la Biblia? El único de la genética del Creador lo conocemos como Jesús. Otros lo conocen como Immanuel, otros lo conocen como Yeshua, otros lo conocen como Jesús, porque el idioma preponente o preponderante no es el español. Otros idiomas lo conocen con sus otros idiomas. Sí, porque el eje de todos los idiomas no es el español, ni el inglés, ni el francés. Cada uno conoce su personaje y sus personajes en su idioma. Usted en Grecia va a decir Jesús y no lo conocen, a menos que conozcan poco de Jesús. Allá se dice Jesús o Jesús, especialmente en esa persona. En inglés se escribe lo mismo Jesús, pero se dice Jesus, Jesus, y no se parece Jesus a Jesús en la fonética. Entonces no creamos que el mundo empezó cuando yo nací y que todo el mundo es según el barrio donde yo vivo. No actuemos limitados en la mente cuando afuera de nosotros todo es ilimitado. Así que ya saben ustedes que desde entonces, a consecuencia de esa insurrección, que ustedes ya lo leyeron en la parábola de la cizaña y el trigo, desde entonces Elohim empezó a organizar las condiciones de esta tierra para que podamos nosotros provisionalmente acomodarnos al plan del Altísimo, como organizó las condiciones en esos cielos contaminados por la rebelión. Por eso se dice que habrá nuevos cielos y nueva tierra, y de lo anterior, de todo eso que estamos viviendo, no habrá memoria. Ellos están trabajando en unos nuevos cielos y trabajando en una nueva tierra, pero no en un nuevo universo ni en un nuevo planeta, sino las condiciones. Las condiciones. Y por eso se nos llama y se nos dice, venid a mí los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Oye, tú te llamas Shabbat, te llamas sábado o domingo, no. Pero no dicen que solamente se descansa el sábado y el domingo, o el sábado o el domingo, o ninguno de los dos.
Jesús dijo, yo no he dicho eso, yo he dicho, vengan a mí los que estéis trabajados y cansados, que yo los voy a hacer descansar. Él es el que nos va a dar el descanso. No un día, sino la persona de Jesús. Por eso Jesús no reposó el día ni viernes, ni sábado, ni domingo. Y es que Satán tampoco descansa ningún día. Pero aquí nos enfrascamos entonces en descansar el sábado. Ni siquiera el sábado es del semanario hebreo, sino del Papa Gregorio. Domingo del Papa Gregorio. Pero hay otros calendarios. Hay calendario japonés, chino, hebreo, judío. Y entonces, pero como nacimos en un calendario gregoriano, entonces creemos que todos los calendarios de todas las civilizaciones es el de Gregorio, el del Papa Gregorio. Y antes del Papa Gregorio, Roma no tenía el calendario juliano. Vamos a ubicarnos en una profesión. Ya sabemos entonces que en esos tiempos, en esas albores, fue Elohim el que hizo esa raquilla. ¿Cómo la hizo? La formó. La hizo hacer, no dijo crear, de hacer. Vamos a hacerla así, ponemos un escritorio aquí, en la esquina, un aire acondicionado en la puerta, un letrero que digo, eso es hacer. Pero viene de una creación en la mente. En la mente es donde vamos a crear, no en el cerebro, en la mente. Y vamos a llevarla a la acción, a hacer. Y dijo Elohim, vamos a hacer, haya expansión, haya perdón, raquilla. ¿Listo? Es la orden, ¿cómo no? Haya una cárcel mega, claro que sí. Claro. Y el proceso, entra en el proceso el diseño, los cálculos, los permisos, todo lo que indique, y luego viene la construcción y viene la compra de materiales, o sea, tienes un proceso. Nosotros tenemos la bendición de que estamos ya fuera de ese proceso, porque Jesús tomó control de todo lo que se hizo por Él y para Él. Ese es nuestro privilegio, que ya podemos montarnos en lo que otros hicieron, que ya podemos enterarnos de la vida ajena de todos de para atrás. Por eso somos los postreros y por eso somos los primeros en enfrentarnos a esta realidad que ya está lista. Ya entramos, es al final del cuarto de hora. Si aprovechamos bien, y aquellos primeros vienen después de nosotros. Qué ironía. Pero así es el orden si lo entendemos por qué. Ya sabemos que ya está establecida hace tiempos esa raquillá, o llámela Christos, al griego de una vez para saltar, que también la llaman Mesías ungido, que también la llaman Shiloah, el enviado. De acuerdo a cada época, tiene su nombre como punto de referencia, como se dice en hebreo, Moad, los Moadim, las estaciones. Un tren recorre estaciones. O pensamos como profesionales o pensamos como creyentes de lo que otros nos digan. A mí no me tienen que creer porque eso está escrito. Yo solamente estoy compartiendo lo que está escrito. Yo no estoy inventando nada. Y vaya si me voy a poner yo en la estupidez de conducir como si fuera ciego a los demás ciegos para caer en el mismo hueco. No, yo no voy para ningún hueco. No como corresponde. Ya, desde esa vez, Elohim dijo, haya raquillar en medio de las aguas, en medio de los pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas que están inmersos en este problema de manera directa o indirecta. Tiene que haber una institución, una organización que esté en medio de ellas. ¿Para qué? Para observarlas.
Desde entonces estamos bajo observación la humanidad, desde la rebelión. Esto no nació cuando nacimos nosotros. A causa de la rebelión, todo esto que estamos analizando de los 7 periodos de tiempo es el programa esencial de un proyecto que ya lo maneja Jesús. Ya es para que entremos al edificio, no para que formemos parte de la construcción del edificio. Nuestra oportunidad es entrar ya al edificio, donde hay vidrios, hay aire acondicionado, hay pisos, hay sanitarios, hay computadores, ya hay todo. Por eso se lo entregaron todo listo a Jesús esa madrugada cuando resucitó y fue llevado a la presencia del Padre, porque le dijo él así a la mujer: no me toques, no me abraces, porque aún no he subido a mi Dios, a tu Dios, ni a mi Padre, tu Padre. Quieta. O entramos a esta realidad o nos vamos a quedar en una religión. O entramos a la realidad. Pues ya sabemos que existe la organización que podemos llevar a traducir del griego Christos, transparencia, o si quieren nos quedamos con la palabra hebrea raquilla, o la que está en Génesis 49:10 como Shiloah, el enviado, como quiera, pero ya formamos parte de lo que Jesús recibió de esa madrugada. Por eso se nos dice que tenemos que tener la mente de ellos, de Christos, o de la raquilla. Pensar como ellos, conocer con ellos, caminar con ellos, hablar del mismo tema con ellos, imbuirnos en el plan del Altísimo con ellos. Por eso Jesús le dijo: carga mi yugo contigo. Lo dijo. Jesús nos da 2 reposos. Él dice: venid a mí los que estéis trabajados y cansados. Yo creo que más de uno de nosotros estamos trabajados por el sistema de la tiniebla y cansados. ¿Qué nos promete Jesús? Yo os haré descansar. Pero nos va a hacer descansar así como soplar y hacer botellas, que también tienen su proceso. Para que Jesús llegue a darnos ese descanso, nos tiene que dar mucha explicación primero de muchas cosas y no solamente ponernos a dormir con un letargo llamado religión. Y aleluya, y cada uno para su casa y para la suya. Eso no funciona así. Cuando dice Jesús: si yo os haré descansar, eso es un proceso. Tienes que nacer de nuevo, tienes que instruirte, tienes que conocer la jerga, tienes que entrar en los códigos, tienes que estar en una cosa para que funciones como ellos. Eso no es magia. Y aún la magia tiene su proceso. Nada hay sin proceso. Entonces ustedes verán cómo empieza su cabeza a funcionar. No su cerebro, porque el cerebro no es lo mismo que la mente. Tienen que llegar a tener la mente de la raquilla, de esa que dijo Elohim: haya esa raquilla en medio de las aguas, en medio de los pueblos, naciones, muchedumbres que estén involucradas directo o indirectamente en esta catástrofe, en este caos. Dice así: ¿para qué? La traducción dice: y separe las aguas de las aguas. No, señor, no dice separe, dice leavdil, diferencie. Entonces, ¿para qué está la raquilla o para qué está Cristo? Para diferenciar quiénes están con ellos arriba y quiénes están con la tiniebla o el imperio. Por eso Jesús dijo: no puedes servir a 2 a la vez. O estás con el uno o estás con el otro. No te me quedes tibio, porque te vomito, por perezoso, por místico, por religioso. Eres un tibio. Ni estás aquí, ni estás allá. Ahí dice diferenció. Dice: ¿para qué la raquilla? Lo dice: para diferenciar las aguas de las aguas. Las aguas que sigan al imperio de las aguas que siguen al reino. Para eso está Cristo, para eso está Jesús, para diferenciar.
sé que nos observan. Todo el tiempo nos están observando. Es que ¿quién no observa a quien vive en su territorio? Porque es una novedad. Y menos en este siglo XXI, donde nos tienen más que observados, o no creen que todo lo que estamos hablando no lo están grabando de un lado o del otro. Cuidado, vamos a ser tan ingenuos para no creerlo. Cuidado. Cuando se hablan los libros de cada uno de la vida de uno, ¿cómo van a saber qué está escrito en el libro de cada uno de nosotros para compararnos con el libro de la vida? Pues porque todo está escrito. Todo está ahí grabado. Yo galardonaré a cada uno según sea su obra, dijo Jesús. Yo te voy a galardonar según sea tu obra. Te di a hacer algo, lo cumpliste, te galardono. A ti te doy un talento, a otro 2 talentos y a otros 5. Al que más tiene experiencia y sacó bien las cosas, más responsabilidad le voy a dar. Esto es muy serio. Esto no es una manada de un circo metido en un poco de religiones ni nada de esa vaina, porque aquí no estamos jugando, es la vida eterna y no vamos a dejar que otros me manejen mi vida eterna en las creencias de ellos, sino en las convicciones que yo tengo. Y convicciones de acuerdo a la verdad, que es la que me hace libre. Que nadie responda por mí. Yo con Jesús somos los responsables. Yo no voy a salir el día de mañana diciéndole a Jesús, es que yo fui metodista o testigo de no sé qué y eso y esto me enseñaron. Su problema, mi hermano, porque yo se lo dije, ciegos guiando a otros ciegos, los dos se van para el hueco. Esto es responsabilidad de cada quien. Por eso muchos líderes religiosos van a ver en ese día que no se los llevaron y van a empezar a clamar, Señor, 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 en tu nombre hicimos esto y aquello, y Jesús va a decir, sí, pero yo a ustedes no los conozco. Que yo esto, el Señor sabe que apártense de mí, les va a decir. ¿Por qué? Por hacedores de maldad. Porque es mucha maldad retenerle a la gente la verdad para que no sean libres. Mucha la maldad. Pero más maldad nos hacemos nosotros siendo calientacillas, domingueros, o de sábado, o de viernes. Más maldad nos hacemos nosotros mismos. Por eso dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. La responsabilidad es nuestra, personal, individual. Y entonces volvemos aquí, dice, y dijo Elohim, haya raquillá. Apréndanse en hebreo, apréndanse en raquillá, apréndanse en griego. Haya Christos, transparencia. Para que diferencie las aguas de las aguas. Usted tiene que saber diferenciar quiénes son del imperio, quiénes son del reino. ¿No dicen que hemos de juzgar inclusive a los mensajeros del enemigo? A nadie nos está llamando a ser mendigos, ni estar no sé, de pedigüeños, de parásitos. No, aquí es acción con base en una visión que nos den una misión. Parte activa, dinámica del plan del Altísimo. Activa, dinámica, parte del Altísimo. Hay que formar parte de algo. Jesús dijo, venid a mí, yo los voy a hacer descansar, pero no les, apenas lleguen donde mí, no les voy a meter a doparlos, ni a ponerles un horario, ni un menú para cada 8 días. No. Vamos por un entrenamiento. En los mismos días que caminas, sufres, ríes, gozas, te vamos a dar un entrenamiento. Te vamos a hacer una nueva criatura. Todas las cosas antiguas las vamos a dejar atrás. Vamos a hacer en ti cosas nuevas que coincidan con la pertenencia de estar en el plan del Altísimo, que sean coincidentes,
que podamos hablar de tú a tú, de yo a yo, de él a él. Por eso él dice, yo soy el único intermediario. En esencia sí, pero en sustancia el uno es intermediario del otro. Por eso dice, orad los unos por los otros. Considérense los unos a los otros, ejercítense para el amor, porque es que nos quedamos en que Jesús es el único intermediario y luego su organización no sirve para nada. Y entonces, ¿para qué le da dones a unos de una cosa, de otro, si no vamos a interceder? Porque entonces dice, oren por los enfermos, oren si no vamos a interceder. Para unas cosas sí vamos a interceder y para otras el único intermediario es Jesús. Sí, Él es el único liderando una organización en la cual yo estoy. Por eso le dan un talento, 2 talentos, 5 talentos, por eso le dan unos dones de lengua, el otro sanación, el otro sanidad, no sé qué, para que forme parte de lo que estamos haciendo todos. Que seamos parte, no excluidos. Porque es que es muy fácil ser pedigüeño. Ese como pedigüeño. Coja limosnas. Ahí lo dice entonces, dijo Elohim, haya raquilla en medio de las aguas y diferencia las aguas de las aguas. Y dice el siguiente, el 7, e hizo Elohim esa raquilla. La hizo, la organizó, la proyectó, la llevó a la realidad para entregársela a Jesús un pocotón de tiempo después. Pero la hizo Elohim. Revelación 4:4. Y diferenció, la hizo, y ya desde ya diferenció con la información que le trajeron acerca de la tiniebla sobre el abismo y acerca de los que no siguieron al enemigo. Entonces dijo aquí, e hizo Elohim esa raquilla y diferenció las aguas que estaban debajo de la raquilla. Ya diferenció a las aguas que estaban debajo de esa organización. ¿De dónde? De las aguas que estaban sobre la organización. De entrada ya sabían, estos siguen a Satán, estos no siguen a Satán, de los que están inmiscuidos en la rebelión. De una vez desde entonces ya se sabe quiénes quedaron arriba, quiénes quedaron abajo y se ubica una arriba y una abajo. En el idioma ya sabemos, arriba significa los del reino de los cielos y abajo los del imperio. Ese es el idioma que se nos está enseñando. Y aquí lo dice inmediatamente. E hizo Elohim esa raquilla y separó las aguas que ya estaban debajo de la raquilla, de las que están arriba, sobre esa raquilla. De una, de entrada, reino de los cielos, imperio. De una, ya se sabe quiénes son los de arriba, quiénes son los de abajo. Ahora vamos a ver los de abajo, cuántos jalamos para subirlos, pero para eso hay que nacer de nuevo. Espero que la vayan calando, porque no sea que terminemos este replanteamiento y vamos a quedar como muchos que llevamos 7, 8, 10 años estudiando y no han entendido ni cómo la gallina pone el huevo, que ya es el colmo. Ahí hay un momento en que nuestra mente ya tiene que empezar a botar las cáscaras y recibir la sensibilidad de ese viento. Ya es hora. Tanto leer la Biblia y tanto estudiar la Biblia y tanta cosa y todavía no entendemos ni por qué cacarea la gallina. No, no, la verdad que no es así. No debe ser así. O sea que ya está organizado el asunto y allá arriba sabe quién es quién desde la rebelión hasta acá y van sabiendo, y ustedes lo deben saber, que cuando una persona decide bautizarse no es un ritual religioso. La palabra bautismo viene del griego que dice
sumergirse, o sea, comprometerse. Es un compromiso, no es un acto ritual religioso. Me metieron en las aguas, aleluya, y no escuché ni un ángel cantar, ni nada, ni eso. ¿Cómo fue? Eso no es así. Eso no es así. Muy bonito ir allá a la unidad médica y me dicen, sí, tómese esto y qué gracias, qué bien. Y a la esquina ni fui a comprar los medicamentos. Y si fui, no me los tomo. O si me los tomo, no con seriedad. De nada me sirve que me hayan diagnosticado. De nada me sirve un bautizo a lo religioso, porque el bautizo es un ritual de iniciación a una nueva etapa. Por eso se dice nacer de nuevo. Baptos, sumérjase en esta realidad. Conozca esta realidad, conozca la verdad, sea libre. Esto no es que ahí, en la iglesia tal me van a bautizar. Vaya, vaya. La primera consecuencia que usted sea bautizado es ver el reino de los cielos. Eso lo dijo Jesús. Tienes que nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. ¿Y por qué la mayoría no lo ven? Porque fue un ritual religioso, una chapuceada, sentimentalista. Me afilió a una religión. Otras religiones también bautizan. Hay quienes se bautizan hasta por los muertos. Nacer de nuevo es otro temple. Y usted puede nacer de nuevo y ir a la universidad los 8 primeros días y no volver. ¿Cómo la ve? ¿No volvió? No vaya a los 5 años a reclamar diploma de profesional si no volvió. Eso no es así. O cogemos seriedad para nuestra conveniencia, porque nos estamos jugando la vida eterna en un escenario o en otro. No hay término medio. No hay término medio. Y eso es lo que dice aquí. Ahora dice, y fue así. Y para cerrar hoy dice el octavo, y llamó Elohim a esa Raquillá, ¿cómo la llamó? Cielos. Ah, caramba. La traducción dice cielos. ¿Qué significa cielos? En tu idioma español, ¿qué significa cielos? En tu idioma en inglés, ¿cómo se dice cielos en inglés? En alemán, ¿cómo significa? ¿Qué significa cielos? En hebreo dice Shamaim. Shamaim. La que se les quede, Shamaim. ¿Qué significa Shamaim? Allá hay aguas señalando hacia arriba. ¿Qué significa cielo? En hebreo, Shamaim. ¿Qué significa Shamaim? Shama, allá, Maim, aguas. Allá arriba hay aguas. ¿Qué aguas hay ahí arriba? Pueblos, naciones, muchedumbres y lenguas. Ah, existe un reino, claro que sí. ¿Y a dónde crees que te van a llevar y te van a dar ciudadanía de allá? No dice que te van a dar ciudadanía de allá. O todo lo que has leído es pura mentira de la Biblia. Puro paquito, cuentico, Disney World. Y dice, y llamó a Elohim a esa Raquillá, Shamaim, allá hay aguas, y cerró el capítulo. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Periodo de tiempo segundo. Ya conocieron qué pasó en el día 1, periodo de tiempo 1. Acaban de conocer qué sucedió en el periodo de tiempo segundo. 1, pasamos al segundo.
1, no pasamos al 2, ni al 3, ni al 4, ni 5, ni 6, sino al segundo, tercero, cuarto, quinto, 6 y al séptimo hablamos. Entonces ya tienen ustedes 2 tardes y 2 mañanas para reflexionar. Nos vemos dentro de 8 días. Reflexionen, mediten, incursionen, no se distraigan con lo que no tienen que distraerse. Vuélvanse profesionales, profesen, confiesen el nombre de Jesús. ¿Quién es transparente? ¿Qué vemos a través de él? Compromisos de ustedes con ustedes mismos. Bendiciones y hasta dentro de 8 días. Gracias, Bendiciones Master. para todos. Buenas noches a todos.